bienvenidos. ¿Cómo les va? Esta es la pantalla de DTV. Estamos en vivo hasta las 2:30 de la tarde, jueves de mucho calor, el verano que quiere resistir lo más posible antes de que desaparezca. Así que se ha quedado entre nosotros. No sé cómo los trata el verano. Yo estoy así como un poco acalorada. Guido, ¿te gusta? Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días, incluso los pelos, ¿no? A mí me gusta el verano. A mí me encanta, pero lo estoy como padeciendo. No sufro tanto. A mí me gusta el verano al lado de alguna fuente de agua fresca. Donde tengamos la posibilidad no en la ciudad cuando hace globitos al asfalto. Todavía a esta temperatura, hasta 30 grados estoy tranquilo. ¿Hasta? 30 grados estoy normal, tranquilo. O sea, no se te cae una gota de sudor. Nada. A los 31 ya ahí empezás a Ahí empiezo a brillar. Sí, un poquito. No sé si el sudor, pero sí el calor, el agobio. Mirá, resistente el niño, Marco. Sí. Digo, el niño es un falso niño, ya todos lo saben. Esto lo hemos desenmascarado en programas anteriores. Pero bueno, en fin. Pero parte de la nómina más joven del canal. Bueno, ponele, entre reivindica, otros. ¿eh? Sí, no. Reivindica la batalla, no me voy a... Insiste. Bienvenida a la Argentina Camila, que suele hacer lío, nuestra productora, que estuvo de vacaciones y la tenemos acá, la hemos heredado en este programa. Felicitaciones por esta preciosa rutina que nos preparó. Sí, un trabajo extraordinario, suponemos que de todo el equipo de producción. Sí, una cosa brillante. Altamente elaborado. Altamente elaborado, muy profesional, la verdad, de locos. Gracias al aguante de Horacio que estaba ahí también. Yo hago los avisos parroquiales, porque como están repavimentando la calle, como que de repente las tecnologías no están tan actualizadas. Al minuto a minuto. Y no me avisó que el hombre estaba en ese momento asfaltando y me no están vinculadas con el sector de la construcción. ¿No te avisó Jorge? No me avisó Jorge, que bueno, tuvo visitas de roedores. Sí. Jorge Macri. Sí. Esta mañana, muy divertido. Sí, divertido y a mí me llega a rozar. ¿A vos te podía haber pasado? ¿Vos hubieras gritado así? Por supuesto. ¿Sí? Yo me hice trepado a la cintura de Jorge. Hubiera subido a UPA de Jorge. Sí. El pánico, las ratas generan un pánico, ¿no? Sí. Además fue un griterío sostenido de la colega, ¿no? Sí, creo que de varios colegas. Creo que fue parte fue parte de la noticia, el griterío, Sí. porque si no hubiera quedado... Ahora, yo tengo la teoría, si podemos abundar en este tema. Por favor. Me parece que esos perros tienen los días contados, porque el perro que agarra la rata que invadió a Macri. Y para mí que esa rata estaba enferma. Puede ser. Porque apareció y además daba unos pobres saltitos. Bueno, sí. Yo me apiadé un poco, pensé en Ratatouille, que me gustó tanto. Sí. Yo me acordé de unos cónyuges. En otras ciudades. Yo tuve 2 cobayitos. Los tuve cónyuges, los di en adopción a los animalillos. Son muy sensibles, ¿no? Son sensibles, uno de ellos pasó una mejor vida y quedé como un poco impactada con la escena, sobre todo esta cosa de tener que hacerme cargo del funeral y demás. Entonces, y la explicación a los niños, ¿no? Y la explicación a los menores. Claro. Sí, fueron momentos muy duros. Gracias por acompañarme. Compartimos la palabra al diputado Servi. Sí, por supuesto con expectativas y también expectativas de que de alguna manera se cambie, ¿no? la forma, el trato que se viene dando hacia el legislativo y hacia los gobernadores, pero también palpitando lo que va a ser el discurso, que seguramente marcará una línea hacia dónde quiere ir o llevar la discusión el presidente, pero por otro lado también ya comienza el periodo ordinario de sesiones y hay que conformar las comisiones y bueno, y también ya se comienzan a poder tratar los proyectos que presentamos los diputados, porque recordemos que durante las extraordinarias solamente se tratan los proyectos que presenta el Ejecutivo, así que a partir de ahora ya hay proyectos presentados y tenemos en carpeta como para avanzar en el periodo ordinario. Seguramente también creo que sería un ámbito interesante para también dar la discusión de los subsidios, en función que este año no tenemos presupuesto porque se ha prorrogado el 2023, pero sería una facultad del Congreso también de redestinar o ver cómo se readecuan ciertas partidas, así que entiendo que lo del transporte es un tema que en la Comisión de Transporte va a tener una discusión importante porque hay una seria preocupación de los intendentes y de los gobernadores por este recorte que ha habido, que por otro lado se siguen cobrando los impuestos que van a ese fondo, entonces no se va a repartir, pero sí a dónde va a ir eso. También creo que es importante dar ese tipo de discusiones y si no bajemos los impuestos para que realmente haya mayor actividad económica.
Le quiero dar especialmente la bienvenida al diputado Aldo Leiva, de la provincia de Chaco, que está con nosotros, Unión por la Patria. ¿Cómo le va, diputado Leiva, tanto tiempo? En serio, buenos días. Un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Muchas gracias. Así que... Diputado, bueno, usted además de ser diputado es excombatiente. Le quería preguntar primero sobre todo este episodio que sucedió, a donde hubo cuestionamientos diplomáticos respecto de la visita de Cameron a las Islas Malvinas. Bueno, sin duda hemos tenido un retroceso enorme con esto que ha sucedido y que tiene que ver con la continuidad de la mirada que tiene el actual presidente respecto a la soberanía en general y respecto a Malvinas en particular, donde hemos también asistido por ahí incrédulos en su momento cuando fue a Davos y esa foto con Cameron diciendo algunas cosas que nada tienen que ver con la realidad, y como si eso fuera poco, le devolvió esa forma particular que tiene el presidente de arrodillarse ante los poderosos con una visita a nuestro territorio. Así que es lamentable el retroceso. Veníamos en una etapa donde hemos planteado claramente nuestra posición, fundamentalmente en los 4 años del gobierno anterior, a través de la Secretaría de Malvinas, a través de la Cancillería. Pero bueno, hoy tenemos un gobierno que le gusta ser sumiso con los poderosos, que le gusta ser chupamedia con dirigentes de este tipo, que son los que usurparon nuestro territorio y que hoy se pasean como Pancho por su casa. Pero bueno, eso no significa que uno deba bajar los brazos, muy por el contrario, hay que seguir luchando. Si a eso le agregamos las designaciones que ha tenido Victoria Villarruel, tanto en el Senado de la Nación como en el Museo Malvinas, la verdad que estamos generando un retroceso enorme en todo lo que tenga que ver con la malvinización y en la defensa de los intereses argentinos sobre nuestras islas. Mañana es la apertura de las sesiones legislativas. El presidente Javier Milei va a venir, va a dejarlas inauguradas en un horario que nunca antes había sido elegido para este fin. Quiero preguntarle si usted se imagina en qué clave, en qué registro, con qué tono va a venir el presidente a hablar y si tiene idea sobre, bueno, cuál es la agenda que él tiene previsto plantear. Bueno, sería necio negar, ¿no es cierto?, que yo no soy objetivo respecto al presidente. Me parece que una persona que agrede permanentemente a la dirigencia política, gremial, religiosa, empresarial, periodistas, hasta los discapacitados, me exime de mayores comentarios respecto a la expectativa que uno puede tener en cuanto al mensaje que va a hacer, que seguramente va a ser la réplica del odio, del destrato, de la falta de consideración que ha tenido a lo largo de toda su vida política y antes también, porque uno, si es que repasa su pasado inmediato, se va a encontrar con que antes de dedicarse a la política era un personaje que se caracterizaba en los medios por maltratar a todo el mundo, y hoy desde el ejercicio que le dio la gente de presidir a la nación, se cree que tiene licencia para hacer lo que quiere, decir lo que quiere, pero bueno, también todo tiene un límite y ese límite sin ninguna duda lo va a ir marcando la propia gente con el devenir de los meses, los años y seguramente cuando llegue el momento de elegir, muchos de los que lo han votado pensarán 2 veces si siguen haciéndolo o no. Yo estoy convencido de que hacia adelante este tipo de gobiernos no van a tener más lugar en la Argentina, producto sin ninguna duda del tremendo desencanto que está generando en todos los sectores de la sociedad.
Uno de los temas que está por delante tiene que ver con el debate por el decreto de necesidad de urgencia, que ya quedó constituida la comisión bicameral, a pesar de el reproche que hizo el partido que usted integra con el tema de los lugares, al haber perdido el lugar para Germán Martínez en el caso de diputados. Lo que le consulto es, ¿hay posibilidades que vaya el decreto directamente al recinto? La verdad que, bueno, nosotros vamos a tener hoy una reunión de bloque donde seguramente estaremos analizando todas estas cuestiones, también sin ninguna duda la posición que tendremos mañana con la visita del presidente y como hombre disciplinado desde la conducción, seguramente habremos de analizar las diferentes alternativas y finalmente habremos de acompañar lo que la mayoría decida. Pero todo indica que es próximo el desembarco del DNU en el ámbito del Parlamento y bueno, y seguramente ahí se va a dar un debate muy interesante, particularmente percibo que hoy son muchos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que tienen una mirada totalmente diferente hacia cuando el DNU fue puesto en vigencia. Siendo de un partido político que, en este caso, en el que le voy a decir, el de la provincia de Chubut, casi no emitió opinión con algunas excepciones. ¿Cómo lo vio desde afuera, pero sin estar afuera, obviamente, porque usted es diputado, tiene una responsabilidad, también representa intereses de su propia provincia, así que lo mismo podría haber sucedido con Chaco, pero ¿qué le pareció, a ver, lo que sucedió entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo Provincial y la respuesta que después salió a dar aquí en Senadores el grupo de gobernadores patagónicos? En principio, más allá de que ideológicamente no estamos en la misma línea con el gobernador de Chubut, creo que ha sido una posición digna de un joven dirigente que más allá de su posición ideológica, uno lo ve con un futuro enorme. Creo que tiene 35 años, fue diputado, fue senador, es actualmente gobernador. Y la verdad que a uno que pasa los 60, ver dirigentes de ese calibre que enfrentan al poder, que hacen lo que la sociedad espera, merece el reconocimiento, más allá de nuestra posición política partidaria. Y me parece también que eso marca un rumbo a seguir por parte de los gobernadores, los intendentes, los diputados, senadores, senadoras, que tenemos responsabilidades y que no es posible que se quiera avasallar de modo sistemático y permanente todo lo que tenga que ver con las cuestiones de nuestra república, de nuestro país y todo con el cuento del equilibrio fiscal, cuando sabemos que el equilibrio que tenemos que lograr es para que la gente pueda vivir mejor y no para favorecer a los mismos de siempre como está ocurriendo en este momento. ¿Qué proyectos en lo personal le interesa a usted movilizar este año o seguir trabajando, ¿no? Ahora este año que empieza me refiero a partir del viernes. Proyectos podemos tener muchos, pero somos conscientes de que no es un escenario propicio para trabajar proyectos de manera específica. Va a ser un escenario sin ninguna duda de mucha confrontación, de mucho debate, de mucho tire y afloje, porque es en definitiva lo que el presidente de la Nación instaló el propio 10 de diciembre cuando asumió, dándole la espalda al Congreso. Ya ha anticipado que va a gobernar por decreto y que, bueno, incluso está envalentonado con que a partir del 2025 va a tener mayoría en el Parlamento, que en lo particular creo que bueno, es una fantasía con la que sueña, pero que eso va a chocar con la realidad, esa realidad que hoy está viviendo la sociedad argentina en su conjunto, fundamentalmente la clase media, que es la más afectada por las medidas que se han venido tomando. ¿Qué cree que va a pasar en la calle sobre esto que usted está mencionando? O sea, ¿en qué clima también va a seguirse el discurso del presidente? Bueno, la calle es la que marca el termómetro siempre en la política y lo que uno percibe hoy es que hay un gran desencanto, que hay una gran preocupación
en la gente porque cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, ve cómo suben las tarifas, suben las prepagas, sube las cuotas de las escuelas, los alimentos, ni que hablar, el combustible que mañana otra vez está subiendo. Entonces eso sin ninguna duda genera un muy mal humor y eso se va a ir acentuando en los próximos meses. Seguramente la calle va a estar movilizada en defensa, sin ninguna duda, de lo que el pueblo argentino cree que es defender los derechos que hemos conquistado, más allá de que al presidente no le guste, más allá de que él piense que eso todo es una fantasía o propio de los partidos o el populismo, como él lo llama. Pero nosotros como pueblo argentino tenemos una tradición desde que en 1810 los patriotas nos dieron su primer grito de libertad, ese primer grito de libertad. Esa tradición siempre ha sido oponernos a todo lo que no tenga que ver con nuestras raíces, con nuestras costumbres, pero fundamentalmente siempre luchando por un futuro mejor para cada uno de nosotros. Gracias por haber venido, diputado. No, gracias Leiva. a ustedes. Muy amable, ¿eh? Vamos a compartir ahora con ustedes la palabra del diputado Paulón, que también estuvo charlando con nosotros. El horario, ustedes conversaban esto, si toma alguna costumbre norteamericana, etcétera. Creo que hay una decisión fundamental que tiene que ver con que tenga el mayor impacto posible su discurso, por eso elige el prime time. En el decreto del presidente decía 21 horas, a nosotros la convocatoria nos llega a las 20, entendemos cerca de las 21 estará comenzando a dirigir su mensaje. Básicamente este es un presidente que gobierna para el algoritmo y el fandom, esto es, todas las acciones y decisiones y anuncios que vemos tienen que ver con llegar a un público que acompaña al presidente o que le interpreta que espera esto, y seguramente como cuando Santiago Caputo estaba muy preocupado para que sesionáramos un sábado, para mostrarle a la sociedad que ellos podían hacer trabajar al Congreso un sábado, o en enero, como fue público a través de una viñeta del humorista Nick. Bueno, acá pasará algo similar, era un viernes a la noche, en lugar de estar en sus provincias o descansando, los hacemos trabajar. Yo no tengo mayores problemas en eso, por supuesto. Me preocupa un poco el operativo de seguridad porque sé que se han convocado caceroleros, agrupaciones, instituciones y también partidarios de Milei. Creo que la noche no es el mejor momento en el barrio de Congreso para tener un operativo de seguridad. Esperemos que esté a la altura la fuerza de seguridad de lo que pueda ocurrir allí, que tengamos un discurso en paz, y seguramente va a ser un discurso en el cual el presidente vendrá a plantearnos en primera persona y frente a frente muchas de las cuestiones que ha dicho en las redes. Yo creo que va a haber un discurso vinculado a algún tipo de investigación o datos que hayan recabado de auditorías que han hecho en estos primeros meses sobre el gobierno de Alberto, y también encontraremos expresiones quizá un poco más amables de esta idea del Congreso como nido de ratas. Uno quisiera que no, que el presidente venga a tender un puente, porque bueno, tenemos a partir del viernes el inicio del año legislativo, hay muchos proyectos muy importantes para las personas, desde sostener el FONID, pensar un nuevo índice de movilidad jubilatoria, hasta algunas de las reformas que estaban en la ley ómnibus, que entendemos la intención sería enviarlas por parte al Congreso. Dependerá del tono y el temperamento con el que venga Milei el viernes, cuánta predisposición puede haber en la Cámara para escuchar y avanzar en estos proyectos que el presidente puede enviar. Nosotros creemos que hay una preocupación social, preocupación que hacemos nuestra y que no vemos en el gobierno en relación a la delicada situación social. Y eso incluye desde jubilados y jubiladas hasta las dificultades para iniciar el año escolar, los aumentos desmedidos de servicios y de transporte, por supuesto desde ya el salario docente. Se ha hablado mucho, este gobierno se ha llenado mucho la boca hablando de calidad educativa. Calidad educativa son docentes bien pagos, infraestructura escolar acorde y posibilidades de los niños y niñas de ir a las escuelas. Esto quiere decir alimentarse, tener un par de zapatillas, poder comprar una cartuchera con lápices. La educación requiere un esfuerzo desde varios aspectos, y por supuesto creemos que el Congreso ahí tiene para decir muchas cosas. Por eso entiendo que va a haber muchos proyectos de este tipo, que algunos ya se han presentado, nosotros hemos acompañado el proyecto
proyecto de Margarita Stolbizer de restitución del FONID. Creo que en los primeros días de estas sesiones ordinarias va a haber probablemente algún pedido de sesión especial para tratar este tema, pero también urge lo de los jubilados y jubiladas. Ni 105.000 pesos es una jubilación digna, ni lo son 135.000. O sea, decir que porque antes era 160.000 pesos el ingreso de la mínima a un jubilado con el bono y ahora va a ser 200.000, estamos superando una situación, la verdad que no, siguen siendo jubilaciones de hambre con medicamentos que han aumentado más sobre una inflación del 200% el año pasado, 211, medicamentos aumentaron el 300%, ni que hablar si algún jubilado o jubilada tiene que alquilar o pagar una habitación porque no tiene casa propia, que es en la mayoría de los jubilados y jubiladas. Así que creo que va a haber una preocupación y una ocupación muy importante en relación a los temas sociales, de la urgencia social que vamos a ir abordando, y por supuesto también el socialismo tiene una agenda que tiene que ver con la agenda de cuidado, de equidad de género, de política ambiental. Tenemos una preocupación y vamos a dedicar buena parte de nuestro esfuerzo a trabajar en un régimen marco para pymes, para generar trabajo. Nos estamos metiendo en un esquema de un ajuste y una recesión muy compleja que se empieza a ver y se empieza a reflejar en el empleo. Más que nunca tenemos que acompañar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan gran parte del trabajo. Por supuesto también las medidas de transparencia. Ustedes saben que este gobierno es bastante perezoso intelectualmente. A lo que no sabe, no entiende, no le encuentra la vuelta, rápidamente lo quiere cerrar, en lugar de pensar cómo mejorarlo. No quiere pensar el gobierno. Nosotros sí queremos pensar mecanismos de transparencia para los fideicomisos, mecanismos de transparencia para las áreas públicas. Queremos pensar un Estado que no tenga huecos o recovecos en los cuales se pueda meter la corrupción, y por supuesto también para nosotros es una agenda muy importante la agenda de seguridad en el caso de nuestra provincia, sobre todo en lo que nos compete legisladores nacionales, completar y actualizar el esquema que tenemos nosotros de justicia federal para tratamiento de los delitos complejos, que en la provincia de Santa Fe es el mismo que hace 20 años, con una realidad del delito complejo que es mucho peor que hace 20 años. Bueno, está la palabra del diputado Paulón, haciendo un poco, o poniendo en duda esta cuestión del horario elegido para la apertura de mañana. Está previsto a las 20, a las 21 sería el discurso, pero a las 20 es la citación. Y bueno, también poniendo un poco el acento en lo que decía recién el diputado Leiva, en cuál puede ser el escenario afuera del Congreso, en la calle, y un estricto operativo de seguridad que va a estar montado. Ahora les vamos a estar contando detalles. Y cuando regresemos de la pausa, ¿con qué temas? Tenemos la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se va a desarrollar en el Senado desde las 14. Compartimos la semana pasada la conformación de la comisión y este jueves tiene una segunda reunión para seguir con la agenda que había quedado pendiente. Así que vamos a estar repasando un poco los temas que se van a tratar en esta comisión, que es clave para el Congreso, como venimos diciendo cada oportunidad que tenemos. ¿Con qué temas, Guido, para después de la pausa? Bueno, Meli, ayer hubo un paro aeronáutico importante y también se anuncia un paro docente para la semana que viene. Vamos a contar qué es lo que dice el DNU, que fue suspendido en forma cautelar por la justicia, vinculado con la reforma laboral y con los límites a la huelga, y que podría entrar a través de un proyecto de ley ahora que no corre porque la justicia lo dejó en suspenso, ¿no? Hacemos una breve pausa y cuando regresemos nos metemos con estos temas, y también vamos a recuperar algo que ayer dio mucho que hablar, que es la reunión que tuvo el presidente de la Nación con Cristian Ritondo, a donde hubo algunas declaraciones cuando esa reunión finalizó. También estuvo reunido con su propio bloque. Tenemos con una ausencia. Sí, con una tenemos ausencia todo de la sobre Libertad eso. Avanza. En un ratito les vamos a estar contando todos los detalles. Ya venimos, pausa muy breve. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Privados de dónde? Acá estamos de regreso después de la pausa. Estamos recorriendo algunos espacios por los que pasamos con mucha frecuencia, dentro del Congreso, por supuesto, dentro del edificio del Congreso, pero que rara vez miramos para arriba, apreciamos los detalles que tiene, y ahí estamos hablando para arriba, sobrevolando el Congreso con este recorrido por sus cúpulas, en un barrio que de por sí tiene unas cúpulas muy, muy preciosas, y quedó la del Congreso que hemos aprendido. Ayer me la encontré a Ceci, la arquitecta, Sí. que tanto la hemos tenido en este espacio, recorriendo todos
los recovecos del Congreso y conociendo sobre este, que es un edificio histórico, y nos había contado en su momento que históricamente la cúpula del Congreso no era verde, no tenía este color, sino que este es el producto o el resultado de cómo ha reaccionado el material a, bueno, cobre, si no recuerdo mal. Sí, es una aleación de cobre, cómo ha reaccionado a la humedad, al viento, a las inclemencias climáticas, y que ya no vale la pena que vuelva a tener su color original, que era más como dorado. Bueno, del color del cobre, va. Sí. Original. No es que está pintada de verde, ¿entendés, Guido? ¿Sabías ese detalle? No. Mirá, ¿viste? Te enteras de todo acá. Sí. Es un edificio que... Es como la oxidación del metal se transforma en verde. Claro, se va poniendo verde. Es un edificio que tiene mucho archivo histórico sobre cómo fueron apareciendo cada uno de los materiales. Entonces, el desafío del Departamento de Arquitectura del recinto, del edificio del Congreso, tiene la misión de que cada vez que se rompe algo, que hay que restaurar algo, tienen que ir a los planos originales y no pueden alterar el aspecto original de eso que tengan que reparar, porque como es un edificio histórico, es patrimonio de la nación, obviamente, no pueden generar ninguna alteración. Entonces, o recuperan ese material o crean uno que se le parezca. Es una réplica. Claro. Y sobre la cúpula habíamos aprendido eso. Y bueno, eso es el cuidar el patrimonio, ¿no? Exactamente. Sí. Así que bueno, y nos ha contado un montón de detalles. Algún día la podríamos volver a tener a Ceci, que siempre fue un placer recorrer. Los viernes lo solíamos hacer. Los viernes lo hacíamos con... Muy interesante. Pero bueno, ahora tenemos también un segmento muy interesante con Marquitos, que nos trae detalles sobre lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar hoy en la bicameral de trámite legislativo, que se va a reunir en un ratito. 2 de la tarde tiene pautado el inicio de la reunión de comisión. En este caso en el Senado, que es a quien corresponde la presidencia este año, que fue designado Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja de La Libertad Avanza, y es lo único que se pudo definir el jueves pasado. Lo estuvimos siguiendo, ¿se acuerdan? En minuto a minuto, al mismo horario que el programa. Sí, exactamente. Íbamos siguiendo a ver cómo se definía. Bueno, lo único que se pudo definir finalmente fue la presidencia en manos del oficialismo, en manos del senador Juan Carlos Pagotto. Queda definir, y es el primer tema del día, la vicepresidencia, para quién va a ser, y el lugar del secretario. Son las otras autoridades que tiene la comisión. En la vicepresidencia había los mismos que votaron a Pagotto querían poner a Hernán Lombardi, del PRO, o la mayoría de los que estaban por esta conformación, Hernán Lombardi, y de secretario al radical Víctor Zimmerman, que ofreció, después de mucha discusión y una propuesta de Nicolás Massot, que salió a terciar, ofreció dejar un lugar para Unión por la Patria. Esto fue rechazado por Anabel Fernández Sagasti, que es vicepresidenta del bloque Unión por la Patria en el Senado, que en pos de la objeción que tienen a cómo se conformó la comisión y a los lugares que le dieron a este bloque de la oposición, desistieron, dijeron que no era por cargos las cuestiones planteadas o las críticas a la comisión, y no quisieron nominar a nadie, así que quedaron pendientes para hoy definir estos 2 lugares y veremos cómo se termina conformando el acuerdo después de una semana que en el medio tuvo mucha tensión con los gobernadores. Además. Y hay senadores y espacios que responden a varios bloques provinciales. Uno de ellos, Juan Carlos Romero, del Cambio Federal, que tiene adentro a los 2 senadores por Chubut que responden a Ignacio Torres. Entonces, la banca de Juan Carlos Torres... ¿Quedaste así afónico por algún partido de fútbol? No, pero estoy afónico. Estás con poco caudal de voz. Estuve un poquito... Yo dije, se trepó al alambrado, grité un gol de... Grité un gol. ¿Pudiste gritar un gol? Sí, vos pero de Banfield. En el último minuto, pero Banfield no jugó visitante. A la cancha no pude ir. No, la gritaste desde mi casa. Sí, perfecto. No, normal. Lo normal. Sí. Todo total normalidad. Puede ser que tenga un poquito de exceso de aire acondicionado. O por las pasiones parlamentarias que tuviste acá en la comisión a los gritos. También, no, puede ser. Tampoco. En un grupo de colegas tampoco estuviste gritando, ni mucho Con menos. colegas no, con colegas siempre retiro, nos llevamos muy bien. En retiro tampoco. No.
De ninguna manera. Retiro, aludimos, bueno. No me tocó, no tuve la rueda de prensa con Jorge Macri. Con Jorge Macri no tuve. Por el tema del Hubiese roedor. sido un buen momento. Yo te hubiese pegado un re grito que me quedo difónica. Sí. Sí, sin duda. Pero lo que me hubiese desesperado es buscar una altura para treparme. Porque vieron a una chica con vestido que la rozó. Sí, pero no sé si se dio cuenta. Yo creo que sí se dio cuenta. Sí. Por eso. Nunca me pasó de estar cerca de un roedor así. A mí me pasó, ya después ahora les cuento. De ese tamaño. En un móvil en vivo. Decíamos entonces, cambio federal, que Juan Carlos Romero fue el que hizo la propuesta de que sea la Libertad Avanza quien ocupe la presidencia. Quedó en el fin de semana envuelto en esta disputa entre el gobierno nacional y algunos gobernadores porque representa y es presidente de un bloque que tiene a la senadora de Neuquén, que está muy cercana a Rolando Figueroa, y los dos senadores de Chubut del PRO del gobernador del PRO, Ignacio Torres. Así que veremos cómo se decanta esa situación. Y lo que apareció también el viernes por la tarde, después ya lista la comisión y puesta en funcionamiento, es una carta que tiene también un acuerdo importante. 3 miembros de la comisión bicameral que no son de la Libertad Avanza y que no son de Unión por la Patria, es decir, son de los bloques que podríamos o que hemos mencionado durante el tratamiento de la ley bases como dialoguistas, le presentaron una carta al presidente Juan Carlos Pagotto con una serie de requerimientos a tratar. Y este es el segundo punto del temario de la jornada de hoy. Camagüe Espínola de Unidad Federal, bloque peronista no kirchnerista en el Senado. Ahí está la senadora por Córdoba del gobernador Martí Yarlora. Ahí está también Edgardo Cuellar de Entre Ríos, entre otros. Víctor Zimmerman y Francisco Monti, senador por Chaco y el diputado por Catamarca. Los 3 firmaron una solicitud al presidente de la comisión para que se invite a los siguientes funcionarios nacionales a debatir en la comisión. Entendemos que por, obviamente, el DNU 7023, que es el más importante de esta gestión. Nicolás Pose, jefe de gabinete, al que todavía no se le ha visto en el Congreso, pero una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, tiene el mandato constitucional, debe venir una vez por mes al Congreso. Luis Caputo, ministro de Economía, entre los que se pide presencia, y seguimos, porque empiezan a aparecer funcionarios también de secretarías. Armando Guibert, secretario de Transformación de Estado y Función Pública, por las reformas del Estado que contiene el DNU. Fernando Vilela, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Omar Yacín, secretario de Trabajo. Aquí entra lo que va a hablar después Guido. Y hay 2 funcionarios más, si no recuerdo mal, uno solo. No, 2. Mario Russo, ministro de Salud, y Mariano de los Heros Battini, que es el nuevo titular de ANSES después de la salida del cordobés Giordano. Así que todos esos funcionarios los piden de sectores opositores que no son de Unión por la Patria y que son muy importantes para los acuerdos del oficialismo en la conformación de la comisión. ¿Y esto es frecuente que en una bicameral citen funcionarios? Sí, es frecuente. No tanto, no se ha visto durante el mandato del Frente de Todos, no se vio funcionarios en esta bicameral. No antes recuerdo. Tampoco, Antes, Macri tampoco. No. Macri tampoco. Fue siempre un tratamiento. Es más, nunca se rechazó un DNU en el recinto. No se rechazó un DNU en el recinto. Macri se expuso a estar muy cerca de que se rechace un DNU y lo retiró. ¿Cuál? Claro. Un DNU también parecido al DNU de los 300 artículos del inicio de la gestión de Milei, pero que tenía 100 artículos, una cosa así, un tercio de lo que fue. Lo dividieron en leyes. Los dividieron en leyes y se trató en proyectos de ley. Es un poco lo que proponen algunos sectores ahora, ¿no? Sí, contenía distintas hay muchas temáticas. Cosas que hay acuerdos con. Al igual que contenía distintas temáticas, sobre todo reformas del Estado. Se exponía un rechazo en la bicameral y después en los recintos. Y retiró el DNU del Congreso y mandó proyectos de ley en acuerdo con los bloques propios y de los sectores que en ese momento acompañaban mucho en el recinto, que eran un bloque justicialista de los gobernadores y del Frente Renovador.
de Sergio Massa. Y el último punto de trabajo en la comisión bicameral es la elaboración de una agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes, y esto es importante señalar porque no habla del tratamiento de un solo decreto, sino de los decretos pendientes, la convocatoria que realizó la presidencia de la comisión, y la intención es incluir no solamente el DNU 70, 20 y 23, reclamado por Unión por la Patria y otros sectores de la oposición, sino también la totalidad de los decretos pendientes, que los repasamos si quieren, son varios y de distintas gestiones. 177 decretos en total que nunca se trataron. 8 del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los más antiguos. 64 de la presidencia de Mauricio Macri. 102 del presidente Alberto Fernández, que en los últimos 2 años y medio directamente planchó la comisión y no se reunió más a tratar decretos y fueron acumulándose. Algo parecido pasó con Mauricio Macri, que desatada la crisis del 2018 tuvo una situación parecida en la comisión. Y los 3 que ya están ingresados de la presidencia de Javier Milei, que son los que están dentro con la posibilidad de los plazos de tratamiento en la comisión. Lo que se va a ver también un poco de la discusión política es que Unión por la Patria va a decir: los plazos están vencidos para todos los decretos, podrían ir directamente al recinto, incluidos los de Javier Milei, y veremos qué respuesta da el oficialismo y qué cronograma se marca para iniciar el tratamiento de todos estos decretos pendientes. Y hay muchos que han caído porque tenían plazos vigentes que ya han caducado. Sí, hay que sacar esos de... Porque hay que el mismo limpiar decreto... un poco. Hay que ahí, limpiar ¿no? un poco. Pasa, más allá del tema cuantitativo, hay que ver que este DNU 70, 20, 23, la calidad, ¿no? La cantidad de cosas que contiene ese solo DNU de Mauricio de Javier Milei equivale a una buena cantidad quizás de todos los DNU anteriores, ¿no? Por Claro. la cantidad de transformaciones, de cambios, para bien o para mal, con polémica, No, claro, con hay cosas muchos... que muchos pueden considerar positivas, otros que las rechazan. Hay todo un capítulo que está impugnado, que es el laboral, que vamos a hablar de eso también, pero no es un DNU más, ¿no? Eso está claro. Con la ley bases, este DNU 70-2023 es uno de son los pilares de la estructura de gobierno, de gestión que se propuso Javier Milei, ¿no? Sí, y otra cosa que estaba pensando es cuál puede llegar a ser la reacción, siempre hablando en términos políticos, ¿no? Del resto de las emociones se encargan otros especialistas. Uh-huh. ¿Cuál puede llegar a ser la reacción del presidente Javier Milei si ese DNU no sale, o no sé si él mismo lo podría llegar a retirar, llegado el caso, tal como sucedió con la ley de bases? Porque cuando se retira la ley de bases, esto le generó, bueno, que se pongan más tensas varias relaciones, incluso con aquellos sectores que se los llamaban aliados o bloques quórum o bloques colaboracionistas, como si los otros no lo fueran. Entonces, ¿cuál puede llegar a ser su reacción si esto no sale? Tiene una ventaja frente a la ley bases, que es que a pesar de que lo pueda llegar a rechazar la bicameral, a pesar de que lo pueda llegar a rechazar el Senado, donde está más cerca la oposición desde lo numérico, si uno va perfilando las manifestaciones de los distintos sectores políticos, todavía tiene una ventana de seguir postergando el rechazo total del DNU y que siga vigente. Sí. Esa es la ventaja que le da este instrumento por sobre un proyecto de ley. Uh-huh. Aún con el tratamiento ya activado en la bicameral y en el Congreso, y algunos bloques pidiendo ir directamente al recinto, de todas maneras el decreto sigue vigente y dependerá también de la voluntad política y de las negociaciones que pueda llegar a lograr ya a esta altura políticamente las miradas puestas en la Cámara de Diputados. Claro. Porque se descuenta que el Senado, ni bien pueda llegar al recinto, los votos para el rechazo estarían. Y está un poco, va a la par de la pelea con los gobernadores, Claro. a la par de cómo se va construyendo la gobernabilidad y los conflictos con los otros sectores. Todo eso va cambiando también. Sí. No, hay muchos aspectos que no están tan complicados por los cambios que siguen vigentes dentro del DNU. Por ejemplo, ley de alquileres. Sí.
Está bien, hubo una discusión acá desde la oposición de Unión por la Patria y otros sectores. Está objetado que se bajó la ley de alquileres, pero no hay socialmente una oposición. Ley de góndolas. Sí. En términos de ley de góndola, afuera. En ley eso... de desabastecimiento, afuera. Extranjerización de tierras, afuera. Hubo una cautelar, pero la bajaron también. Y así... Son todos cambios que siguen vigentes y por ahora tendrían apoyo muchos para seguir. Y si avanza en paralelo o se acerca un posible rechazo de una de las cámaras, hay sectores de la oposición dialoguista que ya tienen decidido avanzar en proyectos de ley espejo. Claro. Quiera o no el oficialismo, hay una decisión interna en los bloques que hemos llamado dialoguistas todo este tiempo, todos estos meses, en presentar leyes espejo con los contenidos en los que están a favor de el DNU 7023 y que se traten como proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Que es algo que el bloque de Pichetto, sobre todo, venía señalando, que les había parecido insuficiente el tiempo otorgado en el trabajo del periodo extraordinario como para poder analizar temas que les resultan interesantes, sensibles, necesarios incluso. ¿Cómo hasta puede llegar a ser la reforma laboral? Por ahí no de la manera en la que la piensa el presidente de la Nación, pero sí esa temática, lo mismo la reforma electoral. Pero claro, o sea, después de todo lo que dejó también la exposición de la sociedad civil, ¿no? Aquellas ventanas que quedan abiertas, vos decís, bueno, mira, este aspecto no lo había considerado, no se había tenido suficientemente en cuenta, que es el valor, en definitiva, de lo que en comunicación conocemos como el valor de las historias en primera persona. Vos podés tener un altavoz que vos legislás para la mayoría y no para esa persona en particular que dice, no, a mí, mira, me resulta inconveniente por tal o tal cosa, pero el valor, ¿no? De cómo estuvo bien pensado esa parte del debate, a donde también se habló del DNU, porque fíjense que los expositores aprovechaban y un poco como que se referían a toda la cosa. Y cuando vos tenés una persona que tiene un nombre y un apellido, que tiene una historia, que te puede humanizar esa ley, ¿no? Ese proyecto, y decir, mira, me parece importante, me parece interesante. Yo me quedo, por ejemplo, con todo lo que dejó la cuestión de la cultura, tanto que después habló de la batalla cultural, de cómo se trata también de gobernar en ese sentido. Y ella decía, me estoy refiriendo a la directora Lucrecia Martel, Lucrecia Martel. Martel, sí. Que decía, la verdad, yo trabajo en cine desde hace 40 años, 30 años. Hice un montón de películas, todas referidas particularmente al norte de nuestro país o que suceden en el norte. Yo les puedo decir que el Inca no es un lugar transparente por excelencia, no es un lugar donde los proyectos de cine se aprueban sin ningún tipo de sesgo. No, lo hay, es difícil, es burocrático. Obviamente puede ser un organismo mucho más eficiente. Porque estuve en el Inca de Menem, porque estuve en el Inca de Cristina Fernández de Kirchner, porque estuve en el Inca de Macri, porque ahora me toca estar en el Inca, entre comillas, de Milei, porque lo decía en relación a todos. Sin embargo, lo que a mí me sirve del Inca es que es el lugar de donde yo también puedo tomar chicos que están estudiando, que tienen un alto potencial y que por ahí cuando yo tengo que hacer una película en un pueblito de Salta y necesito un foquista o necesito un especialista en, qué sé yo, en eléctrica, bueno, me valgo de las universidades que dependen del Inca y que forman profesionales. Entonces, ojo porque, mírense, si se quita dinero o si se lo reduce o lo que fuere que pase con el Inca, bueno, en realidad también se está afectando la parte de la formación de los pibes que después tienen mucho valor para ponerle a distintos productos que además tienen valor exportador y que rebota en que, no sé, el mundo conozca la provincia de Salta y vengan turistas de Francia a conocer Salta, por decir algo. Entonces ahí estuvo bueno, me parece, también ese intercambio que se dio. Y seguramente para muchos diputados, que yo realmente confío que es así, dijeron, bueno, está bueno esto que están aportando, porque conocen de primera mano cómo funciona eso o cómo les afecta bien o mal esa cuestión. Por traer un tema que me acuerdo, pero así miles. Porque aparte cada uno que iba hablando decía, no, bueno, y esto también de alguna manera que está comprendido en el DNU, nosotros pensamos que... Y no necesariamente eran todas voces en contra, o incluso los mismos diputados decían, la verdad,
ahora pienso que esto se podría mejorar o esto se tiene que discutir más. No, bueno, pero para eso son las reuniones informativas, ¿no? Claro. Porque los diputados tampoco saben, los legisladores no saben de todas las materias, no están obligados a eso. Obvio. Y el tema de personas de la sociedad civil, de las distintas actividades, sean económicas, culturales, enriquecen el debate. Seguro. Enriquecen el debate, ¿no? Y le dan más baño de realidad a ese debate. Porque también ellos pueden decir, sí, eso está bueno, pero no va a tener aplicabilidad, por ejemplo. No, sí. Después esto no sé. O a veces uno tiene ideas muy cerradas sobre algo, a todos nos pasa. Y sí. Y después nos pasa mucho a los periodistas, tenemos una idea. No, mirá, uno habló después con 2 o 3 fuentes, la cosa no es así. La realidad dice que, y uno cambia. Totalmente tiene la flexibilidad para cambiar, ¿no? Por suerte. Uno tiene prejuicios también. Uno sale al mundo con prejuicios. Y cuando conoce a veces las personas que quizás hasta las demoniza o le caen mal y estás las en una conoce. vereda contraria y decís, bueno, pero me ayudó porque no tenía en cuenta el debate esta democrático enriquece, ¿no? Absolutamente, sí, yo también pienso eso. ¿Les parece democráticamente que hagamos una pausa? Por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Lo dice la conductora. Compañero Richard, ¿de acuerdo? Por ahí Gusti también. Gustavo dice que no, pero bueno, como igual acá le somos gusta mucho mayoría, trabajar. Sí, vamos a ir una pausa. Ya venimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Yo veo unas caras entre Guido y Marcos que se miran y hacen cálculos. Hacemos números, poroteo de cosas que no se van a tratar todavía. Sí. Estaban hablando, pero yo no voy a ventilar todo porque es un off the record, sino estaría violando a un compromiso profesional. Pero ahí decían, bueno, estaban reflexionando sobre esto. Sí, sobre el tema del DNU. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué chances? En realidad le estaba comentando, y lo podemos decir al aire tranquilamente. Si está autorizado, estaba comentándole a Guido una declaración en on de un senador, del senador Juan Carlos Romero, que tiene banca en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es importante porque es uno de los opositores más cercanos a la Libertad Avanzada. Es un opositor que acompaña. Es un opositor friendly. Sí, y descartó que se pudiera tratar la próxima semana el DNU en el Senado directamente. En el recinto. En el recinto, pero adelantó una votación con 40 votos que están a favor del rechazo, digamos. Que hoy votarían un rechazo al DNU. Sí. 40 senadores. Son 3 votos más del quórum mínimo en el Senado. Eso podría enviar aquí una media... a la Cámara, pasar a la Cámara de Diputados el tratamiento. Claro. Bueno, para estar atentos. Sí, para seguirlo de cerca. ¿Algo para contarnos, Braslaski? Sí, decíamos también, comentábamos con Marcos, en general siempre la Cámara más dura es la Cámara de Diputados, y la que tiene, ¿no?, la impronta de más acuerdista y más moderada es la Cámara de Senadores, naturalmente, por más que porque los senadores se expresan a las provincias. Claro. Entonces, en general, todos esos compromisos que tienen provincias con nación se expresan también en la Cámara de Senadores. Pero bueno, también estamos viendo una nueva forma de conducción del Ejecutivo, roto ese vínculo de dependencia de las provincias con el Poder Central o con un diálogo como el que estuvimos viendo el fin de semana, con mucha tirantez. Bueno, cambia también el rol del Senado. Así es. Sí. Bueno, seguimos contigo y con este mismo tema. Trajimos este tema. ¿Por qué trajimos este tema? Lo decía en la venta anterior. Porque, bueno, ayer hubo paro de aeronáuticos, ¿no? No hubo acuerdo y hubo paro y se suspendieron más de 300 vuelos. Descrito la esencialidad de cada tarea. La esencialidad, exacto, que ahora vamos a ir a eso. Paro aeronáutico, ahora se viene un paro docente. Espera, paro aeronáutico que dejó mucha gente varada. Más de 300 vuelos cancelados. Claro. Sí. O sea, no hubo... Avisado con tiempo. Sí. Por suerte no había gente tirada, uno no vio
Aeroparque, en esa situación dramática, tener que viajar y Claro, se tendría que haber garantizado parado. un servicio mínimo que no existió. Ahora vamos a ver de cuánto. Dale. Pero bueno, todos estos cambios a las leyes laborales que el gobierno quiso hacerlas por DNU, un capítulo del DNU 70-2023, que es el que está en discusión y que venimos comentando, fue suspendido por medidas cautelares de la justicia. Hubo media docena de presentaciones, por lo menos, una de ellas de la CGT. Algunos de estos aspectos incorpora medidas que están suspendidos, aclaremos, ¿no? Medidas antibloqueo de empresas, regulando el derecho de huelga. Y ahora vamos al tema de las actividades consideradas servicios esenciales, a las cuales les da un alto piso de prestaciones obligatorias. Son cambios a la ley de ordenamiento del régimen laboral. En la siguiente placa, si avanzamos. Esta ley, hoy, en su artículo 24, dice que ante medidas de acción directa se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. ¿Cuáles son hoy esos servicios mínimos? Sanitarios y hospitalarios, producción de distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Solo el control. Solo control de tráfico aéreo, ¿no? Bueno, pero porque puede ser un desastre si no hay una persona que esté en la torre de control. Breaking Bad. No sé si... ¿Te acordás? No, la serie, ahí se ve un falla. Sí. Control del tráfico aéreo, bueno, para los que la vieron. Pero sí, es un servicio clave, No, clave. que pone en obvio. riesgo lo que vos decís, Meli. Sí, porque tenés aviones que ya están en tránsito. Que y están tenés en tránsito, que o sea, pueden ser de compañías internacionales que no están afectadas al obvio. paro. Bueno, al mismo fuerza. para lo anterior, para el hospitalario. Claro, sí, Claro. sí. Vuelos sanitarios, calculo que no se puede suspender. Pero el DNU avanzó en muchas más precisiones y más actividades, ¿no? Prestación de servicios mínimos. En el caso de los esenciales, en ningún caso podrá haber una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio que se tratare. Es decir, un mínimo, Y- una huelga mínima sería. Una huelga, bueno, Testimonial. de cada 4, 1. O una huelga por Zoom. No sé, sí, no me imagino cómo sería. No, yo tampoco, Pero es casi hay que- testimonial, hay que ser como dice creativo. Marcos. Sí. Vamos a ver ahora cuáles son además esos servicios. Y después crea esta categoría de actividades o servicios de importancia trascendental, en la cual no podrá haber una cobertura menor al 50%. Pero están los esenciales y los trascendentales, ¿no? Cada una huelga del 50% se hace, Vamos a ver se hace cuáles sentir son. un poquito más. Aclaremos, repetimos, esto es lo que está suspendido por medidas cautelares judiciales, ¿no? La siguiente placa. Claro, porque antes en algunas situaciones vos lo que resolvían las empresas es, bueno, listo, va el personal jerárquico que generalmente no está sindicalizado, no puede además adherirse a una medida de huelga y entonces ponían personal jerárquico en determinadas posiciones. Ocurre Por que vos ejemplo. no necesariamente tenés personal jerárquico especializado Claro. para aquello, para lo que está haciendo. Por ejemplo, no sé, invento, hablaban del tráfico Sí, volar un avión no lo vuela claro, cualquiera. un piloto, ¿viste? Capaz que vos tenés el jefe de piloto, pero el tipo no tiene las horas para volar. Fue, pero no las tiene. Ujú. O sea, tiene la experiencia, tiene el recorrido, la trayectoria en la empresa, pero no tiene la hora concreta acreditada para volar. Bueno, no lo puedes hacer volar. Tiene que volar el que tiene que volar. Sí. No, igual tráfico aéreo es el control desde tierra. No, pero te digo, Sí. te estoy poniendo ejemplos en Un general ejemplo. En el paro de Sí, ayer. sí, por claro. no, claro, tomándome el paro de allá, pero un quirófano. Vos Sí, tenés sí, no, claro. jefes, que por ahí es personal jerárquico, que son los que siguen con la tarea, pero después no tenés por ahí una especificidad No, sí, sí. en cada uno de los No jefes. es que, pero hay una cadena de funciones. Ujú. Y Vos decís responsabilidades. un quirófano. Un quirófano está el... Yo nunca estuve en un quirófano, pero... Nunca. Está el cirujano, afortunadamente. Qué bueno. Cirujano que opera, está... El anestesiólogo. El anestesiólogo, el están los instrumentador, enfermeros, la instrumentadora, es decir, es un conjunto. Un de- equipo, exacto. Un equipo, Ujú, ujú. ¿no? Sí, completamente. Y por ahí tenés como jefe a uno, pero después el jefe no sabe suturar. Estamos Claro. poniendo Sí, 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 suposiciones, sí. Completamente. Bueno, servicios esenciales.
Vamos a ir rápido porque son muchos. Dale, sí. Los sanitarios y hospitalarios, estamos hablando al 75%, ¿no? Sí. De presencialidad. Claro. Obligatorio. De prestación obligada. Obligatoria. Sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos, producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiva y remolque de buques. Me detengo. La aeronáutica comercial. No podría haber habido, si no hubiera sido suspendido el DNU, un paro como el de ayer. Claro. Tendría que haber, de cada 4 aviones, tienen que salir 3. Tenés que asegurar las tripulaciones, etcétera, para que salgan 3. Seguimos, siguiente punto, servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior. Y otro punto, si hubiese estado vigente este DNU. El gobernador Ignacio Torres no hubiese podido hacer la amenaza que hizo con el combustible. Por y con ejemplo, el gas. Provisión de exactamente. Y estaba pensando otra medida de fuerza que hubo hace no mucho tiempo, que es cuando los farmacéuticos cerraron las persianas, bajaron las persianas, que tampoco expendieron medicamentos en protesta por el aumento de los mismos. Bueno, lo mismo. Y en protesta por lo que contenía el DNU. Así es. Porque había toda una parte también que afecta. Sí, no, hay una limitación evidentemente de las huelgas y de los conflictos, ¿no? Sí. De las medidas de fuerza. Cuidado de menores, educación de niveles, atente acá, guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. Salvo la universidad, todo al 75%, ¿no? Seguimos. Y esto lo retoma Cristina Fernández de Kirchner en su última carta también. La idea de diciendo hablar, plantear el carta? debate de qué pasa con las huelgas docentes. Ah. Lo puso en el... Bueno, Cristina había sido... Lo había dicho en su momento cuando fue presidente, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que Cristina había tenido también un cruce con los docentes. Previo a un inicio lectivo que dijo que eran unos vagos que tenían 3 meses de vacaciones. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, algo por el estilo. No sé si con esas palabras. Bueno, pero dijo no sé de qué se quejan, que están 3 meses del año y no trabajan. Bueno, cuando gobernaba Néstor Kirchner, hubo un largo conflicto en el 2007 en la provincia de Santa Cruz, sí, me acuerdo, donde tenían el salario básico más bajo del país y la presencialidad estaban, para que no hicieran huelgas, la presencialidad era más que el salario. Era el básico más bajo, cualquier conflicto, y una huelga prácticamente estuvo un semestre parado y después se empeoró la cosa, ¿no? Pero sí, el kirchnerismo, o por lo menos en su fase de gobernación, hubo fuerte enfrentamiento con los docentes en la provincia de origen, ¿no? Se consideran actividades de importancia, acá está la trascendental, esto sería el 50%, producción de medicamentos o insumos hospitalarios, transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y o mercaderías a través de los distintos ¿Entran los camioneros ahí? ¿Cómo? Entran camioneros ahí. Entran camioneros, subterráneos, si hay paro de subtes, solo 50%, colectivos, todos, sí, colectivos urbanos, de media distancia, de distancia, todo lo que es transporte de personas y o mercaderías. Hubo paro de trenes hace... Servicios de radio y televisión. Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y producción de aluminio, actividad química, actividad cementera. Seguimos, porque esto sigue. Industria alimenticia en toda su cadena de valor. Materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, servicios portuarios, aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, frigorífica, correos, distribución de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor. Y no quería dejar afuera ninguno porque para que se vea lo abarcativo que es, ¿no? Está perfecto. Servicios bancarios, financieros, hoteleros, gastronómicos, comercio. Prácticamente entra toda la... Sí. Prácticamente. Todas las ramas. Y además, esto último, una comisión independiente e idónea de 5 miembros, profesionales, técnicamente capacitados, etcétera, etcétera, que se forma, tiene la capacidad para ampliar esta enumeración. Una cosa que no me acuerdo si la enumeraste, porque... Ah, no, ya está. Mirá, listo, dijiste servicios hoteleros y gastronómicos. No estaba pensando
el tema de la distribución de alimentos. Sí, reiteramos, Estaba para los que se comprendido. engancharon recién, esto es lo que está suspendido por medidas cautelares de la justicia en lo laboral, pero está en el DNU. No me metí porque ya era ampliar mucho, pero por ejemplo hay otros aspectos como el periodo de prueba, de 3 a 8 meses. Después hay todo un capítulo... Prolongar el periodo de prueba. Sí, prolongar el periodo de prueba. Sí. Todo eso se quiso cambiar. Las indemnizaciones. indemnizaciones. Otro aspecto muy importante también, ¿no? En cómo están calculadas las indemnizaciones. Como esto no va a andar por vía de DNU, ya se habla de que podría ser uno de los proyectos que se trate en periodo ordinario, que lo presente la Libertad Avanza y que lo ponga a discusión. No en todos los aspectos por ahora, sino en algunos que se consideran que serían importantes de despejar, industria del juicio, todo el tema indemnizatorio, sí, el otro día, para poder mover ahí la también, generación de empleo. En ¿no? su búsqueda de reformular sus dogmas históricos, también hay un aval del peronismo ahí, en que se discuta en el Congreso. No, es que yo creo, eso iba a decir también, perdón, igual te corté. Eso. Lo que yo iba a decir es esto, que nosotros cuando teníamos la otra conformación del Congreso, que a propósito de esto también Javier Milei hizo algunas declaraciones, ¿no? Sobre el Congreso, la conformación del Congreso, y que en todo caso cuando vuelva a cambiarse, digamos que se ponga en evidencia quiénes acompañan y quiénes no acompañan, y en todo caso cuando vuelva a haber un recambio en 2 años, ahí se puedan volver a presentar algunos de estos proyectos. Pero decía, capítulo de reforma laboral, nosotros nos hemos ocupado mucho hace un año, porque dentro de lo que se llama la reforma laboral, depende de qué lado de la doctrina te posiciones o en cuál biblioteca enciendas la luz. Bueno, claro, después tenés todos los integrantes del Congreso que son de extracción sindical, que hablaban de la necesidad de repensar los sistemas de trabajo desde ¿se acuerdan ustedes la creación de por ley de una dependencia que sea quien revise lo bueno que ha dejado de la pandemia en términos de los ambientes laborales, ¿no? Que esto sea permanente, que no haya que esperar que haya una nueva situación de preocupación en términos de las bajas que pueda haber por enfermedad, sino que permanentemente haya un comité, un comité de sanidad que ponga sobre el tapete todo el tiempo la manera en la que interactuamos presencialmente en los espacios de trabajo para evitar las ausencias, los accidentes de trabajo y las mermas de personal producto de pandemias o hasta producto de, qué sé yo, gripes o lo que sea. ¿Viste? Si ¿se acuerdan cuando nosotros usábamos acá las mamparas de plástico? Bueno, por ejemplo, en las radios. Estoy trayendo muchas cosas que se hablaron. Bueno, ¿cuántas de estas permanentes podría haber para que, por ejemplo, recién que Marcos tosió, nosotros eventualmente no nos contagiemos de nada y mañana no faltemos los 3? Así que, Marcos, te pido, por favor, no aprendiste nada, querido. El antebrazo. Es parte del... El codo en el antecodo. El codo, sí, es verdad. Después estaba... Que la juventud no haga olvidar las reglas de cuidado. No es una tos de resfrío, igual es una tos más de la fonía. Sí, que falta de consideración, ¿no? Es más de una tos de la fonía, igual, no del resfrío. Sí, está... Vamos a tomarlo por válido. Después estaba el tema de la reducción de la jornada laboral también por debatirse, que para muchos era algo como muy importante porque había cambiado un poco la manera en la que en los sistemas de trabajo, quiero decir, muchos que trabajan desde sus casas, muchos que trabajan de manera híbrida, muchos que trabajan para cumplir objetivos y no necesariamente para cumplir una determinada cantidad de horas, como que eso también le genera mayor movilidad y mayor productividad para algunos, para otros nada que ver, porque para otros, si vos haces una reducción de jornada laboral, tenés que contratar más gente. ¿Y cómo contratás más gente si tenés muchos impuestos y muchas cargas sociales que te impiden cumplir? El otro día vino acá una diputada del PRO, no me pregunta el nombre, pero no me lo acuerdo, o por ahí... ¿Pistas? ¿Pistas? Que, esto te iba a decir, que ella viene de la industria pyme. Ella misma tiene una industria pyme, entonces ella decía, no, a mí me parece fantástico que se debate una reforma laboral, porque para las pymes es realmente muy difícil registrar personal,
es muy difícil saber en 3 meses, que es el periodo de prueba que está establecido, si una persona sirve o no sirve para un determinado puesto, y después si lo querés despedir, tenés un problemón y te podés llegar a fundir y si te meten un juicio. Pero, bueno, hizo mucho ruido dentro del peronismo la última aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner con ese documento de 33 páginas, donde al final había conclusiones. Y en las conclusiones indicaba la necesidad de abrir el debate sobre las cuestiones laborales, y habiendo mencionado puntualmente el tema de la huelga docente como algo que ella había intentado instalar durante su presidencia. Es decir, movió un poquito el avispero del peronismo, ese status quo en cuanto a cerrar el debate de la reforma laboral, y está esa cuestión posible. Ahora, hay que ver si a La Libertad Avanza, conectándolo con los dos temas, le parece un negocio en términos políticos instalarlo ahora con esta conformación del Congreso, o prefiere ver qué pasa en la legislativa en los años siguientes e instalarlo con mayor poderío. ¿Por qué? Porque puede correr el riesgo de tener que modificar mucho un proyecto de ley como le pasó con la ley base. Sí, yo pensaba también eso, ¿no? No sé cuál es la mirada que ustedes tienen. Porque ahora quedó muy claro, muy al descubierto que con esta conformación del Congreso, con las fuerzas tan divididas, fragmentadas, es realmente muy difícil para un presidente que recién llega y que tiene una concepción, digamos, y que no viene a generar una continuidad, sino que viene a generar en todo sentido un repensar en todos los aspectos, en todas las áreas, o sea, rupturas muy fuertes con la manera de la que veníamos acostumbrados a trabajar, a usar la salud, a educarnos, a tener un emprendimiento, lo que sea. Incluso la cuestión judicial también, el sistema electoral y todo esto. Me parece que quedó muy en evidencia el valor que tiene que el recambio parlamentario sea cada 2 años. Creo que para la ciudadanía habitualmente son elecciones que pasan sin pena ni gloria, o porque no conocen quiénes son sus posibles representantes, o porque no conocen sus proyectos, o porque no les interesa, porque venimos también de sistemas muy personalistas de gobernar, ¿no? Con parlamentos que eran lugares a donde simplemente se acompañaba aquello que se proponía y no generaba mucho más. Este año me parece que queda muy al descubierto que la participación, las instancias de participación ciudadana son muy importantes, y que si vos querés acompañar, porque tenés compartís este proyecto de país o esto que se pretende hacer, bueno, también tenés que generar mayorías acá. Si no, es muy complicado, o sea, complicado para el que le toca hacer gobierno, ¿no? Sí. Las elecciones intermedias se viven con mucha intensidad en la política, la viven con mucha intensidad los oficialismos, sienten que son refrendar las gestiones nacionales. Fue un cimbronazo el resultado para el Frente de Todos en 2021, y va a ser muy importante para este gobierno, obviamente, no solo por esta cuestión, sino porque necesita imperiosamente ampliar la cantidad de diputados y de senadores para tener mayor volumen político en el Congreso. Y hablando de eso, ¿qué concluyen, qué saben, qué podemos contar sobre la reunión que tuvo Milei con Ritondo? ¿Con Ritondo o con La Libertad Avanza? Con Ritondo. Con Ritondo. Porque estábamos hablando de eso, ¿no? De generar, sí. Ampliar el espacio. Que se descartó en principio de las dos partes, que no se habló de esta alianza de La Libertad Avanza con... Es casi lo primero que salieron a explicar. Exactamente, sí. Y trascendió en algunos portales que hay una especie de intento de que sí, para el año 2025 no perder fuerza, no perder votos con dos alternativas distintas. No sé cómo puede llegar a confluir eso, pero lo primero que salieron a desmentir, que es lo primero que se pensó cuando se vio la foto, es la posibilidad de retomar esta posible alianza parlamentaria entre La Libertad Avanza y el PRO. No, y también parte de lo que se habló en la reunión, por lo que trascendió, es que el PRO salga de la lista negra de Milei, ¿no? Claro. Bajar el nivel de tensión con el PRO. Después de que el blanco principal todo este último tiempo fue un gobernador joven de Chubut,
más joven del país, Nacho Torres. Nacho Torres. Sí. Estuvo en el centro de la escena, porque si no, también esto divide dentro del PRO. El PRO Y divide está también dividido. para el objetivo. Pasa, los que no están de acuerdo con todo esto no hablan mucho por ahora, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con el enfoque y que no se siente contenido dentro de Esta aproximación. de esta aproximación, porque todavía tampoco se puede hablar de un acuerdo, ¿no? No, yo tengo lo que almorzaron. Ah, ¿Qué es almorzaron? un dato Es un datazo. muy A mí interesante. sí. Milei no es muy de la comida, él dice. Claro. No, es verdad. Sí, pero por Almorzó ahí Ritondo Cristian, sí. capaz. Churrasco. Bien. Sí. Carne con ensalada. Sí. ¿Cómo Es un cómo menú lo común en Sí. la Casa Rosada. Sí, Sí. ¿cómo lo supusieron? No. Por eso, por lo que dice Marco. Oye, comer carne al Menú mediodía, típico. te deja medio como Sí. para todo el día. Pero con ensalada, capaz un Con ensalada. poquito de proteína. No, Y... te debo la... Capaz fue más ensalada que carne. Ojo, hay que ver las proporciones también. Pero ¿viste qué dato que Además es una forma Sí, de yo lo comer tengo. bien y mostrar frugalidad, pues no te dicen, no, hicimos ojo de bife al Malbec. No, totalmente. Eso se deja para el marketing Ojo, de los igual, restaurantes, ¿viste? Pero hay el que comer menú- frugalmente un churrasco de cuadril con, Sí. no sé. El menú que a mí me A pasaron ver. es carne con ensalada. Ahora, ¿qué corte de carne? Ya ahí te lo debo. Sí. Por ahí tendré que haber sido más precisa, porque no es lo mismo un churrasco, Sí. un bife ancho, que Un lomo. un lomo. Así, Ahí ¿o está no? todo, está Obvio. bastante. Aparte muy pesado, Me Richard, dio para el hambre, mediodía. Meli. Sí, o Me no. dio hambre. Te digo yo porque ya almorcé. Yo soy más precavida con el tema. Y ya de almorcé. la reunión con la Libertad Avanza podemos decir que no se trató agenda parlamentaria. Curiosamente, Sí. No, no fue... Pasa que no quiero dejar de decir esto, 2025 está lejos. Claro, ¿eh? sí, muy lejos. Entonces, cuando se habla, está bien, bueno, no nos peleemos, porque quizás tienen que ir, está claro que en 2025 pelean por el mismo electorado. Y, Sí. y el tema de la política se trata del poder, cómo llegar al poder y cómo conservar el cómo poder. sostenerse en el Y poder, cómo sí. conservar, exactamente. Entonces, obviamente que están pensando en 2025, pero está lejos y por más que el gobierno no tenga la mayoría aquí en el Congreso, tiene que darse herramientas para poder hacer una gestión que le permita llegar bien al 2025 y eso incluye al Congreso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, temas varios, nos hemos ocupado de todo. Mañana, obviamente, vamos a tener todos los detalles de lo Nos que va a quedaron algunas ser. cositas para seguir contando mañana. Bueno, pero mañana nos vemos. Por eso nosotros te digo, dos. Es más, por eso no te te digo. vayas tan lejos porque va a ser difícil entrar al Congreso. Bueno, me quedo a dormir acá. Ahora te vamos a preparar un espacio para eso. Yo tengo que... Vos sí tenés muchas tareas. Tengo que seguir con mis tareas de madre. Gracias, Guidito. Gracias, Meli. Por Hasta la haber, próxima. un Gracias. lindo programa. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado, por haber elegido la pantalla de DTV para no perderse ningún detalle de la información parlamentaria. Mañana los esperamos a las 13 horas, pero se quedan porque José Di Mauro tiene el puño lleno de verdades. Ya llega.